Bueno, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el volumen, un tema muy mencionado en el trading, ya sea desde el punto retail o desde el punto avanzado. El tema del volumen es algo que se debe aprender a leer correctamente. No basta con simplemente decir pon el volumen para saber cuándo te salta mucho volumen y saber qué es una vela, ¿vale? Antes de empezar, pues vamos a ir rápidamente aquí y vamos a ver. Clase 15, volumen. Vas a aprender en esta clase qué es el volumen, para qué sirve, vas a aprender a cómo usarlo, vas a aprender cómo aplicarlo, vas a aprender cómo usarlo en TradingView, un protocolo avanzado para entenderlo. Vas a aprender a usar el perfil de rango de volumen o el Fixed Ranked Volume Profile o Volumen Profile, como quieras decirle. Esto es otro tipo de volumen que lo vas a aprender a utilizar. Y pues como parte final, un buen resumen, ¿vale? Entonces, nada, no es tan compleja esta clase, no te preocupes, no va a ser tan jodida como la de la liquidez, pues igual también la estructura de una manera diferente, ¿vale? Vamos a ir con lo primero, ¿qué es el volumen, ¿vale? El volumen, en pocas palabras, es la representación en tiempo real de lo que nos dice el libro de órdenes, ¿no? En una definición así rápida, el volumen es la cantidad de transacciones realizadas en un activo durante un periodo específico de tiempo. El volumen es la cantidad de transacciones realizadas en un activo durante un periodo específico de tiempo, ¿vale? Esto mide la actividad real del mercado más allá de lo que se ve en la gráfica, en el precio. Ejemplo simple, si tú te vas a gráfico de una hora y venden 100 lotes de euro dólar, vamos a buscar el indicador de volumen. Para buscarlo aquí en TradingView, pues aquí das indicadores. Simplemente te vas aquí arriba a la parte superior izquierda, a la donde está para poner qué tipo de velas, el tiempo. Pues lo único que vas a hacer es darle en indicadores, ¿vale? Y vas a buscar volumen. Lo único que vas a buscar, volumen. Coges solo volumen, ¿vale? Una vez hayas seleccionado el volumen, ahí lo tienes. ¿Listo? Ejemplo simple. Tiene una hora, por ejemplo, cada vela de volumen nos está representando una hora. Se compran y se venden 100 lotes de euro dólar. El volumen de esa hora es de 100 lotes. Es un volumen aproximado. La idea clave es que el volumen muestra la fuerza detrás de los movimientos del precio, no solo del movimiento que nosotros vemos aquí. Básicamente es muy sencillo porque a través del volumen podemos ver con más profundidad, con más perspectiva lo que pasa realmente detrás de lo que vemos a través de los movimientos. Podemos ver el impacto de esos movimientos, la fuerza. Eso es básicamente lo que es el volumen. El volumen es la cantidad de transacciones realizadas en cierto periodo de tiempo, pues en un activo, ¿no? Súper sencillo. Listo. ¿Para qué nos sirve esto? Eso nos sirve, pues, para varios puntos, como lo que puede ser confirmar tendencias, detectar agotamientos de mercado antes de una reversión, ver las zonas institucionales, podemos ver dónde hay institucionales, ver esas zonas de liquidez que nos interesan. Nos sirve para validar patrones, no solo de estructuras, sino patrones chartistas. También nos sirve para validarlos y pues son más confiables si hay más volumen, ¿no? Entonces, para eso es que nos sirve. ¿Cómo validamos una estructura con volumen? Por ejemplo, vamos a buscar aquí, vamos a irnos a temporalidad de 15 minutos. Por aquí. Ahí estamos. Para confirmar una tendencia, por ejemplo, aquí como empecemos desde aquí, partamos en orden. Él acaba aquí su tendencia. Súper. Y acá nos da una vela de agotamiento, nos da un martillito y una vela de indecisión. Antes de que él explote, podemos ver que aquí otra vez nos dio martillo, casa de liquidez interna, aquí dentro de este Fair Value Gap. ¿Qué está haciendo aquí? Cazando liquidez interna y reabasteciéndose básicamente. Esperamos ese punto y como podemos ver aquí, cuando se ejecuta este otro barrido al parecer, aquí y acá,
podemos observar que tenemos un volumen, bueno, un volumen considerable a estas alturas. ¿Qué pasa si nosotros identificamos este primer volumen en comparación a este? Vemos que la vela es mucho más pequeña a las dos anteriores antes de que se diera esa cantidad de volumen. Eso básicamente, este análisis rápido nos ayuda a mostrar cómo, gracias al volumen, si tú lo identificas justo en esta vela, tú aún puedes entrar en lo que sean las siguientes, más apoyando tu análisis en contexto, pues no necesitas además mucho tiempo para leer el mercado y entender que se está yendo en tendencia alcista para hacerlo, ¿vale? Si quieres puedes ir a analizar un poquito más a micro y te fijas en las confirmaciones que nos va dando el precio. Como puedes ver, en efecto, en esta zona pues hubo más volatilidad de volumen, ¿no? Hubo más participación. Para confirmar una tendencia que buscamos, presta atención y ten esto muy en cuenta. Vamos a ver cómo usar el volumen en 4 momentos. Aquí vamos. Para confirmar tendencias, para detectar agotamientos, para medir los institucionales y para validar los patrones más confiables, si es que hay volumen, si es que se te va a dar la gana, bueno, de operar patrones chartistas. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a eso. ¿Cómo confirmamos una tendencia con volumen? Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que si estamos en el gráfico y de repente vemos un movimiento fuerte o anómalo, pues aquí una vela fuerte, una vela de fuerza, más un volumen alto, pues aquí en este caso no se dio justo en el momento, pero sí enseguida. Si nos fijamos en los anteriores volumen, aquí tuvo uno de los más bajos, en este punto, y no nos confirmó directamente. Pero ¿qué pasó aquí cuando nos dio esta vela grande, con mucha mecha, poco cuerpo? Pues nos dio un volumen gigante. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa esta aquí básicamente? Que esa vela envolvente que se dio ahí, bueno, no se considera envolvente. Esta vela envolvente que se dio aquí es falsa al inicio, porque nos está indicando que ya hubo ese impulso, pero no ha habido la fuerza real que va a seguir impulsando esa tendencia. Cuando vamos a buscar otro escenario donde tengamos ambos. ¿Qué pasa cuando aquí, por ejemplo, este está súper perfecto? Mira, tenemos una vela súper grande con un volumen súper grande. ¿Qué nos indica esto? Esto nos confirma la tendencia, el inicio de tendencia. Si hubiera dado esta vela gigante con un volumen similar al que traía, o así, pues lo podemos considerar, pensarlo un poco, hacer un análisis y buscar confirmaciones desde otra perspectiva. Pero ¿qué pasa si él llega y nos da esto? Automáticamente podemos confirmar que es una tendencia sólida. ¿Por qué? Porque está dando un movimiento fuerte más un volumen alto, eso quiere decir alta participación, entonces eso significa para nosotros una tendencia sólida, ¿vale? ¿Qué pasa cuando da movimiento fuerte? Aquí, por ejemplo, como pasó en el primer escenario que vimos, que nos da un movimiento así súper fuerte aquí en esta primerita, pues no es súper fuerte con comparación, pero sí es fuerte en comparación a las anteriores, se considera fuertecita. ¿Qué pasa cuando da eso y el volumen no cambia? Pues que es una posible señal falsa. Cuando es esa señal falsa, pues ya sabes, no hay que actuar, simplemente hay que seguir analizando, ¿vale? Entonces ese es el primer escenario. Tenemos que aprender a confirmar tendencias. ¿Cómo? Pues si hay vela grande, tiene que haber a la vez también volumen grande, ¿vale? Entonces es uno de los primeros escenarios que podemos tener en cuenta. Siguiente escenario, detectar agotamientos. ¿Cómo vamos a detectar agotamientos en el mercado? Pues es muy sencillo. Cuando vemos que los precios van subiendo, pues nos apoyamos también de los ciclos del mercado. Si vemos que él ya hizo su ciclo de expansión, volvió a acumuló, nos vamos un poquito más por allí, aquí, después vuelve a subir y empieza a hacer su distribución otra vez. ¿Qué nos indica? ¿Cómo lo leemos? Cuando hay volumen alto, donde tú crees que ya está llegando a la distribución, significa que aún hay fuerza por parte de esa zona. Lo más probable es que acumule otro poco y continúe, pues desde el análisis. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí aún hay fuerza en esta zona de volumen.
esa fuerza que nos indica que el mercado aún se mantiene, aún tiene potencia. ¿Qué pasa cuando él va subiendo? Sube, sube, sube. Y acá tenemos, pues ve la fuerza de inicio, luego se van regulando, regulando, regulando. Y después por aquí ya se ponen chiquiticas, chiquiticas, chiquiticas. Pues ya está indicando que aquí en cualquier momento, pues ya no hace más voz. Ya empieza el cambio de estructura. ¿Qué pasa en ese instante? Cuando pasa eso, por lo general nos suele dar una vela grande. Esa vela grande no tiene casi volumen. Esos son los que conocemos como velas de agotamiento. Entonces mucho ojo que esto pues no es complicado, de hecho es muy sencillo de identificar. Detectar reversión o agotamiento, ¿cómo lo haces? Te vas aquí al gráfico. Aquí está en comparación, por ejemplo, aquí está el ejemplo que tenemos. Aquí tenemos esto. Cuando empezó la tendencia, tenía buen volumen. Después se reguló a un nivel más intermedio. Y cuando nos dio la última velita, las últimas dos velas así más grandecitas, ya el volumen estaba en uno de los puntos más bajos en comparación al inicio de tendencia. Después de eso ya nos dio aquí el cambio, ya nos dio esa que no pudo seguir subiendo, no pudo seguir creando máximos más máximos, higher highs, ya no pudo seguir creando. Entonces, ¿qué hace? Ya no nos mostró el mismo volumen y ya con eso confirmamos que aquí la tendencia se cansó. ¿Qué puede estar haciendo? Simplemente está descansando el precio o está empezando a hacer una acumulación en esa zona por algún motivo evidente, ¿vale? Entonces es muy sencillo detectar una reversión o un agotamiento. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si tú ves que el precio, los precios que ahí van subiendo, en este caso van sube, 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 pero el volumen va cayendo, pues ¿qué quiere decir? Que los compradores que iniciaron con fuerza se están cansando y están perdiendo la fuerza. Pero ¿qué pasa si los precios van bajando aquí? Ah, mira, acá hay otro clarísimo ejemplo. De hecho, el volumen es una de esas herramientas que tú dices, encuentro en todos lados. Cuando empezó la tendencia, justo acá se veía vela grande, buen volumen, y ya con eso confirmamos esa tendencia sólida. Tuvo cierta estabilidad a un nivel, va por acá, y cuando ya llegó aquí nos dio una vela grande, vela de agotamiento, y el volumen ya es uno de los más bajitos durante esa tendencia. Después de este mínimo más mínimo, de este dos mínimos más mínimos que nos dio aquí, no pudo seguir haciendo más, el precio ya se cansó. Aquí hubo una buena inyección, posible acumulación también, entonces podemos ir leyendo el volumen a mano de la liquidez también, todo en conjunto. ¿Qué pasa? Ahí en este caso los precios pues van bajando, pero los precios van bajando, pero la fuerza en vez de incrementar, no quiere decir que la tendencia va a continuar, sino la tendencia va bajando, bajando, y el volumen también se está disminuyendo a medida que llega a puntos más bajos la tendencia. Esto quiere decir que los vendedores están perdiendo fuerza, ¿vale? En un caso contrario, que los precios vengan bajando, por ejemplo, venga bajando, pero el volumen venga subiendo, eso nos quiere decir que hay vendedores activos, que aún hay actividad. Entonces ya sabes, el volumen es como esa señal dentro de esas tendencias, dentro de los rangos, que nos indica básicamente cuánta actividad hay. Podemos detectar reversiones a través de saber si durante la tendencia el volumen gana fuerza o el volumen pierde fuerza, o durante bajista igual, si el volumen gana fuerza, ya, si el volumen gana fuerza o si el volumen pierde fuerza. Con eso podemos detectar también y anticiparnos a los posibles cambios de tendencia que nos venga a dar el mercado. Con eso tú no caes en la posible trampa de que vi una vela aquí, una roja, vi una fuerte, una vela grande roja, entonces ¿qué hago? Entro, pongo mis stop loss aquí y pongo mi take profit por aquí. ¿Y qué hizo el mercado ahí? Ya estaba cansado, ya no te va a seguir y no te va, seguramente no se te va a dar esa operación, ¿vale? Entonces, como puedes ver, esto no es tan complicado, ¿vale? Esos son los dos primeros escenarios que tenemos. Podemos detectar para confirmar tendencias, para detectar una reversión, y aún nos quedan otras dos. Vamos a ir como aquí,
cómo medir instituciones, ¿no? Los picos es igual a absorción. Cuando veamos esos picos de volumen, por ejemplo aquí, hay tremendo pico de volumen, casi con esta misma fuerza, aquí hubo una buena intención. ¿Qué detectamos ahí? Los picos de volumen pues nos suelen revelar lo que están haciendo los grandes. Cuando hablamos de la liquidez, sabes ya que es el término de absorber, ¿no? Están sacando stocks o están simplemente entrando en esa parte, en esa participación para empezar a posicionarse. ¿Dónde se evidenciaron sus movimientos? Los podemos evidenciar aquí, aquí, aquí. Podemos clasificar el gráfico del volumen en tres partes: volumen bajo, volumen medio, volumen alto y volumen ultra alto. Esas cuatro partes en las que lo clasificamos pues nos ayudan a acceder más rápido a lo que necesitamos. Cuando hay volumen ultra alto y alto, ¿qué hacen? Las grandes manos del mercado se delatan por lo general. Quieren decir que aquí hay participación de ellos, que aquí hubo participación de ellos, que acá hubo participación de ellos y aquí posiblemente durante esa tendencia hubo participación de ellos. ¿Ok? ¿De qué nos sirve detectar la participación de ellos? Pues si nosotros saber dónde están participando, dónde están metiendo la manito más o menos, sabemos dónde posiblemente vayan a cazar stocks, vayan a hacer barridos, donde están ahí acomodándose sin que nosotros nos demos cuenta. Y aquí es donde empieza a entrar la magia de entender la liquidez. Si tú entiendes esto, la liquidez así en base, la clase anterior, tú vas a entender cualquier herramienta, indicador en el gráfico con mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque ya entiendes qué es lo que pasa en el mercado y todo esto son ayudas. En este caso, en el trading, con este indicador de volumen, pues nosotros nos damos cuenta dónde es que están metiendo mano. ¿Qué pasa con esto? Que nos anticipamos y sabemos que ellos hacen sus barridos en ciertos puntos. Si identificamos mejor esas zonas, no nos vamos a quemar tanto diciendo no encuentro la zona, no encuentro la mecha, sino que vamos a saber directamente dónde ir a buscar. Con esto vuelvo a la filosofía que te estaba contando en la clase anterior a la liquidez, que era la de las figuras chartistas. Recuerda que hablamos de que haz de cuenta que una figura chartista es como una linda foto en el mercado y aprenderlas nos ayuda a identificar rápidamente dónde es que hay alta actividad, dónde es que hay alta participación. Lo mismo pasa con el volumen. Cuando ves buen volumen en comparación a todo el de una tendencia, un gráfico, no te vas a poner a buscar zonas de alta liquidez, zonas por acá, sino que sabes dónde directamente ir a buscar. Esto pues te va a ahorrar tiempo en tu sesión, te va a ayudar a focalizar mejor tus análisis y a su vez te va a ayudar a leerlo, ¿vale? Entonces con esto medimos la participación institucional. Esos picos de volumen pues nos suelen reflejar intervención de grandes jugadores absorbiendo liquidez, ¿vale? Vale, entonces súper claro, esa es la manera en la que nosotros podemos medir la participación institucional gracias al volumen. Y no solamente con patrones chartistas, sino también nos apoyamos de volumen. Por ejemplo, vamos a buscar un patrón chartista para ir al siguiente punto y vamos a aprender a validarlos. Básicamente, si tú elegiste que quieres operar en tu estrategia con patrones chartistas, pues eso es lo que vas a hacer. Pero vas a coger unos 2 o 3. Eso lo aprenderás en la sección de estrategias, cómo operar con patrones chartistas o patrones de velas. Verás que estos modos de operar simplemente se pueden implementar como estrategias que al igual se repiten y se buscan unos 2-3 escenarios variables a lo máximo pues en cada ciclo del precio, ¿no? En cada patrón, ¿no? En cada fase de mercado. Bueno, aquí por ejemplo podemos, si tienes buen ojo, puedes observar aquí que tenemos un megáfono, el patrón chartista de megáfono. ¿Qué es lo que pasa? Trae tendencia alcista, tiene solidez, por aquí tiene sus puntos mínimos, su punto máximo, su anterior máximo, a la vez es doble toque dentro de esa estructura, dentro de ese patrón. ¿Qué nos dice el volumen dentro de ese patrón? Que es más fiable ¿no? Hay que esperamos dentro de ese patrón que nos dé la confirmación. ¿Cuál es la confirmación? Pues es básicamente a que nos rompa la neckline
en este caso de la del micrófono. Establezcámosla por aquí. Por ejemplo, acá. Ahí está. Ahí está, tenemos este patrón. Si nos vamos a una temporalidad un poquito más macro, pues podemos identificarlo, ¿no? Identificamos el rompimiento y esperamos nuestra confirmación de entrada. El punto no es este. El punto aquí es el que cuando tú veas una figura chartista, siempre tiene ahí el volumen a la mano. ¿Por qué? Porque él te va a validar, te va a decir, ¿vale la pena ver rápidamente esto o no vale la pena? Porque el patrón chartista de por sí pues nos dice a qué movimiento dentro de este rango, ¿no? Dentro de este rango, en este caso será el patrón de este megáfono. ¿Y qué pasa ahí? Tiene buen volumen en comparación al que traía antes. Cuando empiezan estos patrones chartistas o cuando ya lo identificas y también tiene un buen volumen, pues que nos dice que dentro de esa acumulación hubo buena actividad por parte de vendedores, buena actividad por parte de compradores. Ahí ya que estamos esperando que se complete la acumulación. Si tú haces un buen análisis todo el tiempo, pues al final vas a concluir muy bien en contexto y créeme que no es complejo realmente saber la mayoría de las veces hacia dónde es que va a ir la dirección del mercado. No es complejo porque una vez lo dominas, una vez lo aprendes, pues ves cientos de cosas, muchas cosas que un trader retail no puede ver. Entonces mucho ojito que el volumen es una excelente herramienta para eso, ¿vale? Entonces con esto claro vamos a ir al siguiente punto. ¿Cuándo usarlo? En este caso veníamos hablando del patrón, ¿no? ¿Cuándo lo usamos? Cuando, por ejemplo, confirmamos esa ruptura, cuando nos dé el mayor pico de volumen. En este caso, así como se viene presentando el mismo patrón chartista, si tú te vienes y validas el volumen, pues a la hora de romper esa neckline que al parecer tiene, déjame lo marco mejor, ya, un poco mejor, un poco más claro. Si te vienes desde aquí, lo partes bien, hagámoslo aquí para... Ahí está. Tenemos ese patrón de megáfono. Aquí, esa acumulación que no tardó más en explotar a la siguiente dirección. ¿Qué nos dio aquí? El rompimiento en la neckline. ¿Qué nos dio aquí? Esta vela de fuerza, justo en la ruptura, que nos confirmó eso. Eso es cuando te haces un análisis más detalladito. ¿Cómo la podíamos haber anticipado? Al ver aquí que vemos que tocó y hubo reversión normal, no hay anomalías en el volumen. Pero ¿qué pasa si aquí cuando viste la reversión todo normal? Por a este punto viste esta cantidad de volumen ultra alto. Allá hay participación por parte de los compradores, ¿no? Por parte de los alcistas. Nos indica esto, atención, que pronto va a pasar algo. ¿Y qué hizo en efecto? Pues vino, al parecer sacó una liquidez que tenía justo en esa zona también. Entonces cuando tú tienes más información de mercado, como puedes ver, cada vez que leamos algo vamos a tener varios contextos de lo mismo. ¿Y cuál es la ventaja de tener varios contextos del mismo escenario? Que estamos confirmando con 2, 3 perspectivas diferentes a que cuando solo es un soporte o una resistencia que realmente no sabes qué es lo que está pasando y no tienes esa perspectiva, ¿vale? Entonces así es como lo podemos implementar. Lo implementamos para validar esos patrones de velas, esos soportes, esas resistencias y pues para también ver, anticiparnos un poco a cuándo van a ver esas rupturas, cuándo van a ver, porque cuando pasan es porque hay más participación en esa zona, en ese momento, y ahí es cuando esa actividad es la que lleva finalmente a romper una zona o en este caso una neckline, un cuello, recuérdalo. Entonces súper claro hasta ahí, no es tan complicado, ¿no? En las reversiones, pues ya te expliqué cómo es que se lee en la tendencia. Lo único que tienes que hacer es identificas la tendencia. Vamos a buscar por aquí un poquito más atrás en el gráfico. Aquí, por ejemplo, mira, saquemos todo, excelente. ¿Qué tenemos? Cuando empezó la tendencia bajista, teníamos un volumen ultra alto.
Cuando ya empezó a bajar aquí, ya hace volumen alto, muy alto, volumen altico, y aquí ya tuvo un volumen intermedio y la tendencia se cansó cuando llegó a un volumen bajo. Te lo explico sencillo. Ahí está. Cuando empieza la tendencia hay buena actividad, hay mucho participante y pues en ese lugar hay buena actividad de volumen, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando él va cayendo, va cayendo, va cayendo, va perdiendo fuerza, la tendencia pierde fuerza, entonces ¿qué pierde en el volumen? Pierde participación y cuando ya pierde participación, ya llega a niveles bajos, ya es más, ya es más susceptible, en pocas palabras, cuando hay volúmenes bajos es más susceptible a cualquier cambio de tendencia, a cualquier manipulación sencillita, porque hay poca liquidez. En otras palabras hay poca participación, poco volumen, ¿vale? Entonces no es complicado, como puedes ver. De la misma manera inversa, si vemos que viene una tendencia y por aquí llegó a una zona, pero tú ves que en el volumen empezó con fuerza, 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 fuerza y mantiene como esa fuerza, incluso por acá se le incrementa, lo más probable es que aquí no haga reversión. Lo más probable es que con esta alta actividad haga una continuación, porque aún hay buena actividad. Entonces, ojo que el volumen, si lo analizas como te lo acabo de decir, te va a ayudar, es una herramienta increíble que te va también a diferenciar, te pone en posición de contraparte de los que son profesionales, te pone en la posición del lado de ellos, te pone en el lado profesional, no es simplemente ya porque ya no basta con leer la tendencia, ya no estás aquí con la duda de qué ir a hacer, sino gracias al volumen tienes ciertos apoyos que te dicen va a pasar esto, atento, atención, que es más probable que pase esto, y si tu estrategia dice que cuando se cumplan las dos condiciones que se están dando aquí para siempre operar reversión, pero tú aquí ves que hay continuación, pues sabes que ese día tal vez tu estrategia no va a funcionar correctamente. Ok, entonces eso es una súper explicación sencilla para que tú lo entiendas y pues ves que no es nada complicado, no es nada complejo así de decir, uff. También en las zonas de liquidez, cuando vemos ciertas zonas, pues por ejemplo aquí, pero este lugar es zona de liquidez ya, básicamente hay pronto va a haber cierta actividad que no es común analizándolo en esta temporalidad horaria. Aquí es donde tenemos que ir a analizar. Vamos a ir a una hora, por ejemplo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Exactamente, desde la otra perspectiva del análisis. Ahí está, fue el value gap. Bajo volumen. Probablemente esté empezando a hacer rango, ¿vale? Entonces, tampoco es para que te precipites a infoxicarte y hacer análisis por todos los lados y pues la verdad quedas loco. No se trata de adivinar, recuérdalo siempre. No se trata al final de adivinar hacia dónde va a ir el precio. Se trata de tener todos estos conocimientos para saber lo que carajos estás haciendo en el mercado. Se trata de que cuando tengas tu estrategia sepas cuándo no entrar al mercado. Con eso, si tu estrategia tiene una probabilidad de un 70%, pues al mes no vas a abrir esas, a lo mejor esas 15, 20 operaciones, sino que vas a entrar unas 7 o 10 veces máximo, pero de esas 7 o 10 que entraste, ganaste 8, ganaste 9 veces. Y eso pues, ¿qué hace? Estás tomando menos entradas, pero estás teniendo las mismas ganancias que podrías tener que si tuvieras 20 entradas al mes y esas 20 entradas solo ganaras 11. ¿Vale? Entonces, no se trata de operar 200 veces, se trata de saber cuándo entrar y también de saber cuándo no hacerlo. Pero obviamente cada día implica tomar una decisión y pues basándote en tus análisis, basándote en tu estilo de trading, si eres agresivo, si quieres ser pasivo, pues ya tú decides, voy a entrar todos los días cuando me cumpla esto, reglas que si yo veo esto no entro, si veo esto no entro, ¿vale? Entonces eso ya lo vas a aprenderás ahí en la sección de estrategias, pero entonces entiéndelo que el volumen es una excelente herramienta para aprender a gestionar también eso, ¿vale? Vamos a ver cómo aplicarlo, ¿no? Vamos a ir rápidamente al broker. Como puedes ver, yo ya tengo el volumen activo, ¿no? Voy a desactivarlo aquí y vamos a buscar volumen. A ti te dicen que apliques el volumen de TITS y pues aquí no dice TIT. Lo lees aquí. Tú aplicas ese volumen normal y como puedes ver ya
aquí ya tenemos el volumen implementado, ¿no? Ya lo tenemos a indicar base. Una metáfora que hemos hecho aquí con el equipo, que es la de una pista de baile. Imagínate que el mercado es una pista de baile, ¿vale? Tienes una pista de baile, el mercado es la pista. El mercado es la pista. Cuando hay alto volumen, cuando la fiesta está encendida, por decirlo así, cuando eso está pasando, haz de cuenta que la música, el ritmo a las que las personas bailan, es lo que representa el volumen alto, es lo que representa el volumen alto. ¿Qué quiere significar el volumen? El volumen significa el número de personas bailando por hora. Cuando hay mucha gente bailando en cierto rango de tiempo, ¿no? La música es fuerte, todos siguen el ritmo. Cuando hay volumen bajo, la música baja, se cae, la canción pierde fuerza, la gente se sale de la pista. Eso es un bajo volumen. Cuando hay alto volumen, la música está fuerte, buen ritmo con la misma música. ¿Qué pasa cuando hay bajo volumen? Cuando la música ya se apaga, la gente se va saliendo, ¿qué es más propenso que pase? Cuando ya pasa eso, es más propenso a un cambio de ritmo. Es cuando tenemos un volumen bajo, que estamos propensos a que el gráfico pronto cambie de tendencia. Es más probable, como sabes, todo en el mercado es posibilidad. Y cuando tenemos alto, la fiesta está fuerte. Cuando ves alto volumen, un mercado voluminoso, pues nos indica un mercado estable, un mercado con buena tendencia, un mercado con una tendencia pues sólida, ¿no? Cuando el volumen ya va decayendo, ya cae hasta poquito, el volumen ya perdió esa fuerza, ¿no? ¿Qué pasa? A veces hace empujones. Vamos a buscar. Aquí tenemos uno al parecer. Sí, aquí pues considerémoslo en comparación a todo el que viene ahí, todo el volumen anterior. A veces el mercado hace empujones, que son instituciones entrando, instituciones participando justo ahí. ¿Qué pasa? A veces absorben esas pequeñitas entradas que aún quedaron por aquí. Son esas absorciones de liquidez interna cuando hay esos empujones, pero no necesariamente siempre son esos. También aquí tenemos otro que es absorbiendo liquidez. Ahí se delatan sus posiciones. Ahí es lo que yo te decía hace un momento. Nos ayuda también el volumen a identificar dónde es que están las manos fuertes, y con eso pues nos guiamos de manera mucho más fácil. Entonces tenlo así súper sencillo, ¿no? El mercado es esa pista, todos bailan. Cuando hay mucho volumen, hay buen ritmo, hay mucho participante dentro de esa fiesta, es un volumen fuerte, poca probabilidad de cambio de tendencia a cualquier soporte, a cualquier resistencia pues básico. Cuando hay bajo volumen, pues ya la música se apaga, la gente sale, el mercado se pone más ilíquido y es más probable, más propenso a cambios de tendencia, a cambios de fase de mercado, de la estructura, ¿no? Aparte que las figuras chartistas no van a tener la misma validez. Bueno, entonces cuando hay empujones dentro de la fiesta, haz de cuenta, te empujan al centro de la fiesta para seguir bailando. Son las instituciones que están insistiendo ya en reactivar la tendencia, en entrar, por decirlo así, ¿no? Ahí es cuando se reactiva, se cambia de tendencia, cuando absorben y dan impulso a través de esas zonas de liquidez, de esas manipulaciones, de esas rupturas falsas, ¿no? Entonces así es, con esta metáfora es súper sencillo entenderlo. Vamos a ir al siguiente punto, que es cómo usarlo. Ya tenemos el indicador base y ya sabes que esto se clasifica pues por varios niveles a la hora de implementar volumen. Por ejemplo, aquí ya está marcado. Tenemos varias alturas de volumen, que es el bajo, el medio, bajo, medio, alto y ultra alto. ¿Vale? El que nos interesa a nosotros siempre va a ser el volumen alto y el volumen ultra alto. ¿Por qué? Cuando hay volumen alto en comparación a todo el que está a los lados, este volumen no nos representa
directamente una actividad basándose en el precio, sino este volumen lo que hace el que tenemos nosotros, el volumen de TITS, aquí arriba a la izquierda miras, volumen TITS, nos representa comparaciones con el volumen que él va teniendo, no nos representa el volumen en comparación al intercambio, a la actividad en el momento directamente. Esto tiene 4 fuerzas, es la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Cuando tú tienes aquí el volumen activo, por ejemplo, ves que hay volumen bajo, volumen medio, volumen alto y volumen ultra alto. Si nosotros lo clasificamos de esa manera, nos interesa el volumen alto y el volumen ultra alto. ¿Por qué? Porque ahí es donde los grandes siempre están revelando que hay cierta actividad o son zonas de más interés porque en esas mismas zonas hay más actividad, ¿no? Entonces, ten muy en cuenta que con eso no estás leyendo a toda hora estos volúmenes chiquitos, sino igual el volumen es algo que no te toma nada de tiempo leerlo y es súper importante que aprendas a verlo así, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes de esos picos anormales. Como herramientas de apoyo extras, tenemos lo que es el volumen profile, este OBB, ¿qué significa? El OBB, sí, OBV, el volumen profile, y el OBV, que es on balance volumen. Básicamente este es el indicador de volumen acumulativo. Tú te vas arriba a indicadores y buscas BV y te sale balance de volúmenes. ¿Qué te sale aquí con el OBV? ¿Cómo funciona? Si el precio sube en una vela, por ejemplo, tendríamos aquí triple análisis. Si el precio sube en una vela, en este caso, el volumen de esa vela se suma al volumen sobre balance, ¿no? Si el precio baja en una vela, el volumen de esa vela se resta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el OBB, él genera simplemente una línea continua que refleja si el volumen está respaldado del movimiento del precio. Esto nos ayuda simplemente a confirmar esas tendencias. Si él va subiendo, por ejemplo, si el precio hace máximos más altos, aquí está, hace precios máximos más altos, pero el OBB no, la probabilidad es de giro bajista. Si este hace máximos más altos y este no lo hace, la probabilidad es que nos empiece a dar giro bajista. ¿Qué pasa si hace mínimos más bajos el mercado? Mínimos más bajos cada vez, pero el OBB no. En este caso pues lo ha respetado muy bien. Pero ¿qué pasaría si no lo hiciera? El OBB es como un detector de sinceridad de lo que nos muestra el volumen. Es una herramienta que poco vamos a utilizar, pero ahí la tenemos por si se te interesa más adelante desarrollar estrategia basada en él, ¿no? Básicamente lo único que nos ayuda es a identificar la sinceridad con la que está esa tendencia, ¿no? Tenemos aquí este punto, el cual si lo trazamos y lo trazamos, hay más densidad de volumen en esta parte, pero en el gráfico no se refleja como más altura. Significa más acumulación, en pocas palabras, más acumulación por esta zona. Y en efecto, por esa zona hubo muy buena acumulación. Y así es como utilizamos esta herramienta para identificar dónde está esa mano grande, empezando a hacer esa entrada, ¿no? No entrada al mercado, sino dónde está metiendo la mano, ¿no? Pero esta herramienta igual debes conocerla, te la muestro para que la conozcas, para que la tengas en cuenta y más adelante vamos a aprender en una parte extra a utilizarla con más profundidad, ¿vale? Todo este tipo de cosas pues las vamos a cubrir como partes extra para ir a aprenderlas a usar con más profundidad. Aquí lo único que importa realmente en este momento es el volumen de TITS, que es el que nosotros tenemos aquí, volumen de TITS. ¿Qué tiene el volumen de TITS? ¿Por qué se le dice volumen de TITS?
El volumen de TITS, verás, el mercado no es centralizado en Forex. El mercado que tenemos no es centralizado. El problema aquí es que las bases de datos no proveen al mismo. Verás que dentro del mercado, por ejemplo, si tú compras las acciones de Apple, de Adidas, de alguna empresa como esas, lo que son mercados de acciones y mercados de futuros, ellos, cada vez que tú ejecutes una orden, eso va a un libro de órdenes único. ¿Qué es ese libro de órdenes? Ese libro de órdenes es básicamente una lista en tiempo real. Por aquí tengo un ejemplo. Aquí está. Una lista en tiempo real de bits, que los bits son compras, y de ventas de as, ¿vale? Y su volumen por precio, cantidad de volumen que hay en esa altura de ese precio, o sea, la cantidad de órdenes ejecutadas en ese precio. Por ejemplo, aquí en este nivel de precio, si se ejecutaron 12 en este, la mejor venta fue a este nivel de precio. Esto lo que hace es que, ¿qué hace? Nos muestra la liquidez disponible. Nos muestra dónde hay muros, dónde hay zonas fuertes, pues basándose en la cantidad de participantes justo en ciertos precisos niveles de precio. Esto nos muestra dónde están los muros y dónde están los huecos de precio. En los mercados que son centralizados detectas absorción mirando cómo las órdenes, como estos libros, se tragan las market órdenes, las órdenes de mercado, viendo como en un punto específico del precio se traga un montón. Y pues ese es el problema, que en Forex no tenemos eso. En Forex no tenemos como esas cifras exactas, esas cifras reales, para que nos represente un volumen más asertivo, más acertado de lo que está pasando. En Forex no tiene un libro global. Buscamos, lo que hace es que busca señales indirectas que, bueno, se ven desde la absorción por volumen o desde la acción del precio. El volumen en Forex tenemos el volumen de TITS. ¿Qué hace esto? Él recuenta los cambios del precio de una barra, aquí está, ¿no? ¿Qué significa esta cifra que está ahí arriba? ¿Qué significa el TIT volumen en sí, en pocas palabras? El TIT volumen, cada vez que el precio hace un cambio mínimo, ahí es donde entran los TITs, él se cuenta como un tick, ¿no? No importa cuántos lotes o cuántos dólares hayan detrás de ese cambio, él solo cuenta ese movimiento. Entonces una vela con 500 TITs significa que durante esa vela el precio cambió 500 veces. Y una vela con 2000 TITs significa que esa vela se movió 2000, que el precio se movió en ese cambio de esa vela 2000 veces. Él lo cuenta así como TITs. Aquí había otra, debería haber otra que diga los TITs por cambio, TITs por intercambio. Básicamente eso es lo que dice. Pues es muy sencillo aquí para entender esto. Él no mide el volumen absoluto, él no mide dinero, no mide contratos, porque igual en Forex el volumen es descentralizado. No existe ese dato global, no existe. Pero lo que sí hace es que mide la actividad relativa. ¿Qué es medir la actividad relativa? Mide el intercambio y la diferencia entre cada punto del precio, dependiendo de la temporalidad de la vela. La comparación, ¿no? Él lo mide, pues, por TITs. Más transacciones, pues igual es movimiento en esa vela. Por eso es que aunque el volumen no sea real, los estudios, el de Utsuban y otros papers han demostrado que el TIT volumen correlaciona en más de un 90% el volumen real de futuros en pares principales, pues como lo que es el euro dólar, el euro yen y la libra esterlina con el dólar, son los principales, ¿no? Entonces, ese número que tú ves pasar aquí, cada vez que cambio, como puedes ver cambia el numerito a la izquierda, ese número es la cantidad de veces que el precio cambió en esa vela, ¿vale? Es la cantidad de veces que el precio cambió esa vela. ¿Qué quiere decir? Que esta vela el precio tuvo cambios de 1480 tits. Aquí tuvo cambios de 1502 tits, perdón.
y así él mide esos cambios en el precio. Este número arribita no son órdenes, no son contratos, no es dinero. Es la cantidad de veces que el precio cambió en esa vela en tick, en tick volumen, ¿vale? Entonces, como puedes ver, súper sencillo de entender esa partecita. Con eso, claro, necesitaba que lo entiendas, pues te voy a explicar el siguiente punto, ¿vale? Vamos a ver el volumen profile. Te voy a explicar el volumen profile, lo tengo aquí listo, mira. Vamos a eliminarlo. Y vamos a eliminar este. El volumen profile no es una herramienta, no es un indicador, perdón. El volumen profile no es un indicador. El volumen profile es más sencillo, bueno, relativamente de entender, y es más profundo, tiene más practicismo, ¿vale? Entonces vamos a ir aquí a la parte izquierda de la pantalla y vas a sacar esto. Aquí donde dice basado en volumen, dentro de esas tres opciones dice Profile Fixed Ranged, si está en inglés, o en este caso que está en español, dice perfil de volumen con rango fijo. Tú lo vas a seleccionar y vas a marcar el rango en el que quieres que aparezca, de aquí a aquí, por ejemplo, y él automáticamente se marca y repites pues donde quieras y él marca como un rango donde él marca eso, ¿vale? Te quiero explicar el volumen profile o la sesión profile. ¿El que hace? Él distribuye volúmenes por nivel del precio. No es como el nivel vertical que tenemos, no es como el volumen TIT que tenemos, el normal. Este es diferente porque nos muestra la cantidad de densidad de volumen de participantes, pues dependiendo los niveles de aquí el precio, ¿no? Pues hay ciertos niveles, ciertas zonas, ya sabes, igual los niveles también tienen su psicología, que al final pues son zonas. Entonces él tiene varias zonas donde hay más actividad. Hay dos conceptos, bueno, tres conceptos. Vamos a cambiar este. Es el POC. Listo. Tres concepticos ahí. Tenemos HBN y LBN, que es ahora sí estaba mal escrito. Listo, tenemos dos puntos principales. En el volumen profile debemos tener en cuenta estos conceptos que están aquí. Tenemos la herramienta, vemos como un volumen pero al revés y nos marca una línea. Él nos marca esa misma actividad y por ciertos niveles del precio. Por ejemplo, aquí nos quiere decir que en este rango, en este nivel, hubo más alta actividad. Lo mismo aquí. Hubo buena actividad, incluso casi acabando, pero la mayor actividad sale desde acá, durante este rango. Hay zonas donde casi no hay volumen y hay zonas pues donde hay más. Al igual que el otro lo podemos interpretar. Volumen bajo, medio, alto y bueno, ultra alto ya nos indica donde hay mayor actividad en esa zona. Con eso no solo podemos visualizar la zona donde está el alto volumen, sino también la zona en el nivel del precio donde está el volumen, ¿vale? Entonces con eso identificamos el volumen en la tendencia a lo vertical y a lo horizontal y sabemos exactamente dónde hay alta actividad. ¿Qué es un POC? Un Point of Control. Es un nivel con mayor volumen dentro, es el nivel con mayor volumen dentro del rango actual. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de aquí, este es el Point of Control, ¿no? Este es el punto de control y eso nos ayuda a ver que hay cierto soporte, hay cierta resistencia real. Estos puntos de control nos ayudan a identificar resistencias, soportes reales, ¿no? Por decirlo así. O bueno, la ubicación exacta, una ubicación más acertada de dónde están esos soportes, esas zonas de resistencia o soporte,
Pues ¿por qué? Porque nos basa en lo que realmente se ve. Tenemos este concepto que es HVN y LVN. ¿Qué es HVN? High Volume Nodes, y LVN es Low Volume Nodes, ¿no? El HVN son zonas con mucha negociación. Vamos a cogerlo aquí. Bueno, ya dejémoslo así. Te lo voy a escribir aquí. Tenemos el HVN, ¿cierto? HVN, punto de alta negociación. Cuando tú tienes el concepto HVN y tú ves los puntos dentro de el volumen de rango fijo, tú ves aquí que hay otros puntos donde también hubo alta actividad. ¿Qué es esa alta actividad? Eso nos ayuda a cerrar la zona, por decirlo así, que nosotros tenemos. Cuando identificamos esas zonas, a eso le denominamos HVN. ¿Qué es el HVN? High Volume Node. Son zonas con mucha negociación. ¿Eso qué hace? Actúan como muros de valor de soporte o resistencia. Vamos y lo ponemos aquí, y vamos y este también lo ponemos aquí. Al final esto se traduce muy sencillamente en lo que es un rango de esa zona. Aquí en esta zona hay una alta actividad y se está empezando a acumular. Entonces, si el punto de control actúa como detector de soportes o resistencias y el HVN actúa como el muro que nos confirma dónde está esa zona completa, pues ya hemos identificado, por ejemplo, si nos vamos a una hora, una zona, aquí está, que por cierto ya traía a antigua actividad desde atrás. Hemos identificado una zona de acumulación, no está dentro directamente de una tendencia completa, simplemente hemos identificado cierto rango. Obviamente el HVN no puede estar tan alejado, o sea, no puede romper, no puede pasar el siguiente pico o el anterior máximo, el anterior mínimo, el que sea que esté ahí, no lo puede pasar. ¿A qué me refiero? Si nuestro HVN viene a ser superior al siguiente que se dio, ya tenemos este, aquí está nuestro siguiente punto, si acá nos dio otro más alto y ya aquí tenemos otro máximo y aquí nos dio otro HVN, pero tenemos espera, te saco el lapicito. Ya, si supongamos que la tendencia ya aquí nos dio nuestro HVN, tuvo aquí su retroceso, aquí, y acá nos dio más HVN. ¿Esto qué quiere decir? Que este no es nuestro HDN válido, porque si sale ya es un rango muy amplio y necesitamos es algo más reducido. Entonces, ¿más reducido a qué? A lo que se centra en los que se expanden. O sea, después de que marcamos el punto de control, buscamos los más cercanos a buscamos básicamente HVNs más cercanos desde el pot, ¿no? Entonces, ojo ahí. Cuando ya tenemos eso claro, entra el otro concepto que es el LBN, que son zonas de poca negociación. Estas zonas de poca negociación, como por ejemplo aquí, aquí, son los LBN. ¿Vale? Los LBN nos sirven para identificar esas zonas donde hay baja liquidez, en pocas palabras. Donde aquí está, ahí están, y acá también hay otro. En pocas palabras, aunque en comparación es más válida esta. ¿Listo? Así lo identificamos. ¿Qué pasa en estas zonas? Cuando tú tienes esto identificado y el precio se aproxima a una zona como lo que puede ser ese LBN, por ejemplo, eliminando el ejemplo de ahorita, este de aquí, este dibujito, supongamos que no hice el dibujito, este no está, él viene aquí, el mercado, cuando el precio rompe este pedacito, él tiene una alta probabilidad de que él deje de venir lento y haga esto y vuelva y haga acumulación aquí. ¿Por qué? Estas zonas
actúan como una autopista rápida, o bueno, camino limpio, camino despejado, como le quieran decir, así se les conoce. ¿Por qué? Porque no hay como resistencia, no hay alto volumen que frene. ¿Eso qué nos quiere decir? Que estas zonas de LBN, son zonas de baja liquidez. Si tú entiendes ya la liquidez, debes saber que hay ciertas zonas donde la liquidez se acumula más en unos lados que en otras. Los LBN son esas zonas de bajísima liquidez donde el precio se hace un deslizamiento súper rápido. Entonces el precio que hace, asimismo, cuando llega a ese tipo de zonas, puede ser propenso a hacer rápidos deslizamientos. ¿Y qué pasa cuando hace esos? Cuando hay LBNs. Cuando hay esos movimientos, nosotros podemos anticiparnos, si lo logramos de manera correcta, y podemos coger buenos ratios para mejorar asimismo nuestras ganancias, y pues de por sí esto ya mejora nuestros análisis, ¿vale? Entonces, con esto claro, y ya sabemos lo que es el volumen de balances, el on balance volumen, el OBV, el OBV. Todo esto lo apoyamos a la acción del precio, a la estructura, más esta forma de leer el mercado. Yo lo que siempre te recomiendo, pues ya si quieres empezar a operar con volúmenes, cuando quieras usar el volumen con rango fijo, este es súper útil, úsalo de una. Y el volumen de TITS, el normalito. El que sí se poco lo uso es el on balance volumen. Igual todos esos temas ya los vamos a ir envolviendo más adelante, así que no te preocupes por eso, pero entonces te digo, quédate más que todo con estos dos, con el volumen de perfil, con el perfil de volumen de rango fijo, ¿vale? Y el volumen de TITS. Con esos dos ya puedes tener excelentes análisis que te pueden ayudar a saber lo que está pasando en el precio. Más el conocimiento que ya tienes de la liquidez, igual no tienes que complicarte la vida. Esto es igual otra herramienta que necesitas realmente comprender para aprender a usarlo. Vale, entonces vamos a ir al siguiente punto. Ya sabemos utilizar estos dos como bloque extra. Vamos a ver cómo se daría una absorción. Vale. Vas a ver cómo rompe con volumen y luego revierte. Vamos a buscar, vamos a borrar todo eso. Eso así, súper. Bueno. Tenemos aquí el gráfico. Cuando tenemos una absorción, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Cuando entran órdenes contrarias grandes que absorben las órdenes, cuando entran órdenes contrarias grandes a la dirección del precio, que absorben las órdenes de breakout, de rompimientos, eso provoca que el precio rompa un nivel donde no hay continuación y termine revirtiendo. Esos son los falsos rompimientos, ¿vale? Cuando ves un falso rompimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí rápidamente a buscar un falso rompimiento. Esto ya es una manipulación directa, pero podríamos valerla. Bien, aquí tenemos, ya lo identificamos, tenemos aquí un falso rompimiento en lo que se dio esta zona de aquí. Bueno, tuvimos dos, falso rompimiento 1 y falso rompimiento 2. ¿De qué se tratan estos falsos rompimientos? Cuando entran órdenes contrarias gigantes, cuando entran órdenes hacia arriba, cuando entran órdenes contrarias hacia abajo, o sea, gigantes, que absorben las órdenes que ya estaban posicionadas, el precio rompe un nivel por lo general, pero no hay continuación y él termina haciendo la reversión. En un mercado centralizado, tú puedes ver un order block con gran volumen en el lado opuesto. En Forex lo detectas
por combinación de señales. ¿Cuál es la combinación de señales? Vemos la zona, vemos el patrón que nos da, por ejemplo nos dio un buen patrón de reversión, nos dio un volumen anómalo al que ya venía dando, ahí hubo participación. La señal de absorción es simple, buscamos un breakout en un nivel, pues lo ideal sería haber ubicado uno más clave, pero ahorita no encontramos uno rápido. Entonces hubiera sido buscar un nivel clave con una vela anormal de tamaño, ¿vale? Que no haya continuación en las siguientes 2 o 3 velas después del rompimiento, solo hubo 2, 3, de ahí no pasó. Buscamos la vela de rechazo, mecha larga, cuerpo pequeño, y pues tenemos el volumen de perfil, podemos utilizarlo para estos casos para identificar dónde es que hubo esa mayor inyección de actividad, ¿no? Te delataste. ¿Vale? Lo marcamos. ¿Y cómo confirmamos eso? Lo identificamos con el High Volume Node que hayamos encontrado. Por ejemplo, aquí está. Tenemos este. Estos pues ya están muy en línea. Aquí están los dos High Volume Nodes. Y ahí los tenemos. Tenemos ese soporte que fue igual roto. Perdón, esa resistencia que fue rota. Y pues se terminó dando una reversión. Aquí ya nos salimos un poco del tema, pero no tiene mucho que ver. Esto es simplemente para ver cómo son las absorciones. ¿Qué hace el precio? Él llega y en el gráfico se representa como una buena inyección de liquidez. Pues ellos necesitan entrar, pero sin que el mercado se les vaya en su contra. Y pues que ya han hecho, ellos se han ido acomodando, ya lo sabemos, y ya están listos para participar. Pero cuando entran, dejan su cierto rastro con niveles de volumen anómalos, y pues aparte suelen hacer esas falsas rupturas, esa continuación, no siempre en zonas para barrer liquidez, a veces se les va simplemente. Entonces ese es el objetivo de este punto, ¿vale? Súper sencillo, ¿vale? Ya vimos que el High Volume Node nos sirve para detectar el límite de ese soporte o de esa resistencia, ¿no? Entonces bien hasta ahí. Y vimos que el Low Volume Node son esas partes de baja liquidez donde el mercado actúa como una autopista rápida, hace saltos rápidos dentro de esos puntos. Vamos a buscar una tendencia clara para ese ejemplo. Aquí hay una tendencia larga, pero necesitamos una completa. Aquí, espera a ver si podemos aquí identificarlos. Como puedes ver, cuando el precio regrese aquí a esta zona, lo más probable es que haga un slippage, o bueno, mejor dicho, se deslice rápidamente. Acá, como puedes ver, hay zonas donde el precio simplemente bajó de una manera más rápida, ¿vale? En este caso, aquí, este es el point, el punto de control. Tenemos los LBN, bueno, el HBN y el LBN. Con eso identificamos los puntos donde es más probable que el mercado llegue y le cueste más moverse, porque ya sabemos, si esto nos ayuda a representar la liquidez en esas zonas densas, en esas zonas donde haya más actividad, donde identifiquemos esa actividad, en estas zonas densas sabemos que va a ser más difícil para el mercado moverse, y en estas zonas delgadas pues mucho más sencillo que el deslice, porque son zonas de mercado líquido, y aquí son zonas de mercado líquido, ¿vale? Entonces hasta ahí queda claro esta parte, este tema. Entonces ya ahorita hacemos el resumen y ya lo entiendes full, ¿vale? Como punto avanzado, la absorción de liquidez. ¿Cómo vemos una absorción de liquidez? De manera simplificada. ¿Cómo lo veríamos? Dirás tú. Nosotros vamos a ir al gráfico y pues que es una absorción simple de liquidez. Cuando el precio rompe un nivel con fuerza aparente, pero aparece un pico de volumen
de TITS a normal y en lugar de continuar el precio se frena y revierte fuerte. Nuevamente tocamos el tema. ¿Cómo vamos a verlo con el TIT volumen? Vamos a ir a buscar por aquí en la estrategia, bueno, en el gráfico. Vamos a buscar la vela más alta que encontremos. Aquí, por ejemplo, es una de las más altas que hemos encontrado. Encontramos esta vela en específico, en especial esta vela en específico. Si el precio rompe justo ahí también, si el precio rompe un soporte, una resistencia, en este caso soporte ahí rompe una resistencia, después de ese pico que tuvo, no dio la dirección, sino que lo rechaza. Esto es una absorción de liquidez, ¿vale? Entonces, el ejemplo clásico, rompió la tendencia con vela verde, tuvo ese rechazo por parte del precio, o sea, ya fue, volvió, absorbió, y luego no continuó, sino que se devolvió en rojo con fuerza. Esa ruptura fue falsa. Los grandes que hicieron aquí absorbieron liquidez a los minoristas que entraron tarde, ¿vale? Así lo podemos ver con el volumen de TITS, con el volumen normal. Lo identificamos pues rápidamente para empezar el movimiento anómalo que nos dio ahí. ¿Y cómo lo identificamos rápido? Aquí hay otro. Y se repite el escenario, ¿vale? Pero ¿cómo lo identificamos rápido? Pues gracias al volumen que nos dio ahí. Así es como lo identificamos con TITS normal. ¿Cómo lo identificamos ahora con el volumen de rango fijo? Si tú lo estableciste por aquí a por aquí, podemos identificar que hay cierta concentración. Este indicador distribuye el volumen en TITS, ya sabes, no es igual, sino que distribuye el volumen de manera similar, pero en toda esta parte de cierto rango del precio. Lo que debemos buscar primero son los HVNs, los High Volume Nodes, y pues aquí tenemos High Volume Nodes, High Volume Nodes, High Volume Nodes, ¿vale? Ahí los tenemos. Buscamos los Low Volume Nodes, las autopistas rápidas, aquí, autopista rápida, autopista rápida. ¿Cuál es la absorción típica? El precio rompe hacia un LBN, precio ya, nuestro point of control, el que hace rompe hacia un LBN, rompe el LBN, ¿vale? Pues él parece que está despegando, ya rompió el LBN, pero justo en el rompimiento, un pico de TIT volumen, ahí, justo en ese rompimiento se dio el pico en el TIT volumen, y el precio vuelve rápido al LBN. Eso muestra que el vacío del HBN es real y ahí está presente. Ni siquiera lo dejaron correr, sino que fue rápidamente absorción de liquidez y regresaron a la zona de valor. Ahí la identificamos rápidamente porque rompieron rápido solamente para ir y volver solo por ese rango, ¿no? Y se mantuvieron dentro del rango, dentro del HBN, que es el que realmente importa en ese caso, ¿no? Lo mismo aquí. Movimiento anómalo en comparación al poquito que traía e hizo algo similar. Con esto entendemos que el volumen y el volumen y el perfil de volumen con rango fijo nos ayudan a identificar esas anomalías en el precio, esas distorsiones que se dan para identificar esos puntos que nos interesan para ir a estar pendientes en el gráfico. Una Charlit simple para detectar absorción, pues marcas tu soporte de resistencia, cuando rompa miras el TIT volumen, pues miras que está atípico, 19.000 TITs de cambio ahí,
confirmas cómo confirmas esa manipulación cuando las dos velas se regresan fuerte o ya son rojas de una. Y con el volumen de rango fijo, pues confirmas más porque puedes ver esas autopistas vacías donde no hubo concreción, entonces ves que realmente se trata de una manipulación. Y ahí el precio vuelve al HBN, simplemente salió a hacerlo. Entonces, ahí está, esa confluencia nos demuestra que la absorción fue confirmada y ya tenemos nuestra zona y pues igual esto simplemente es parte de lo que debemos entender. Vale, entonces hasta ahí súper claro este punto, ¿vale? Entonces ese es el uso pro. Vamos a ver un protocolo avanzado. Ya sabemos cómo utilizar el volumen, ¿vale? Lo vemos en acumulaciones. Dentro de acumulaciones podemos usar el HBN, como puedes ver, para identificar esas zonas donde hay buena densidad. Y gracias a los HBN identificamos dentro de qué rango está esa zona de alta densidad. Entonces nos ayuda a identificar mejor el rango que mantienen las acumulaciones. Ya sabemos que no es desde acá, sino desde acá y desde acá, un rango mejor para esa acumulación, ¿vale? Nos ayuda a ser un poco más precisos. Ya tenemos esto claro, que es el volumen profile. Con el volumen, esto ya es lógica. Si tú entiendes el volumen y lo ves en relación con la estructura, ya ahorita fue lo que mencionamos. Básicamente sabes cuándo es continuación o cuándo es una trampa. Cuando hay bajo volumen y vela grande, es una trampa. Nos ayuda a detectar anomalías. Cuando está en un clímax de anomalías, o así se le dice, es cuando vemos que una anomalía seguida, dos, si seguimos explorando dentro de ese mismo día, por ejemplo, bueno, aquí ya cambiamos del día, pero cuando hay climas de anomalías, es un día con un mercado denso, con un mercado líquido, con buena actividad. Esos días de anomalía nos ayudan a identificar mejor esos puntos de interés que a nosotros realmente son los que necesitamos, ¿no? Entonces, con eso es súper claro. Necesitamos esa checklist para antes de entrar. ¿Cuál es nuestra checklist? Punto número 1. Vamos a identificar tan pronto al entrar esos puntos donde vemos alta liquidez en el gráfico. Segundo punto. Vamos a analizar en macro siempre al entrar. Primero, para identificar esos puntos de más alto volumen. ¿Vale? Identificamos eso. Identificamos los puntos de más alto volumen en temporalidad macro. Luego un poquito más micro. Con eso claro, ¿qué haces? Pues que ya tienes identificadas esas zonas donde hay más rango, donde hay más volatilidad y que puedes utilizar aquí el volumen con rango fijo para identificar dónde está la mayor actividad dentro de lo que es el rango que se viene dando, ¿no? Con eso identificas la fase del mercado en la que tú te encuentras y donde hay mayor actividad. Con esto estás pendiente en estas zonas, en estas zonas, en estas zonas donde es más posible la acumulación. Si identificas el HBN, bueno, en este caso pues está muy pegado y aquí pues ya sabes dónde estar pendiente para hacer tus operaciones. Como puedes ver, tampoco es tan complejo, tampoco es tan complicado, ¿vale? Entonces ya está. Ya viste que es el volumen con rango fijo. Nos muestra los puntos de control, la batalla que está entre los HBN, que son esos que nos confirman ese rango del punto de control, el equilibrio, ahí está, los low volumen nodes, los LBN, ves que es un hueco rápido de autopista rápida, entonces ya sabes cómo leerlo, ya sabemos dónde nos identificamos dentro de esa estructura, ¿vale? Entonces a partir de eso podemos desarrollar estrategias. Una de ellas es la de HBN, LBN más liquidez. ¿Qué es lo que utilizamos? Cuando estemos analizando el gráfico, por ejemplo, esta es una de las estrategias que vas a tener acceso allá en la zona de estrategias, pero aquí te spoileo rápidamente. Identificamos nuestro LBN, nuestros LBN y nuestros HBN. ¿Qué esperamos?
que el precio rompa LBNs para esperar el deslizamiento dentro de la manipulación, si es que estamos dentro de un rango donde es interesado, donde hay posible interés de barridos. ¿Qué hacemos? Que el precio rompa nuestros HBNs, que se deslice por los LBNs, y ahí es donde tenemos nuestra posición preparada para que cuando el precio llegue al siguiente punto del LBN, nuestra orden se ejecute automáticamente desde esta altura, ¿vale? Desde nuestro punto identificado. Ese es un breve spoiler, pero en realidad faltan muchas más reglas. Entonces no vayas a hacer locuras, ahorita no vayas a ir a empezar o ir a buscarlos para identificarlo. Simplemente es un breve spoiler de cómo va a ir esa estrategia, ¿vale? Entonces, mucho ojito que vamos a estar ahí haciéndolo, ¿no? Entonces, en TradingView, ¿cómo seleccionamos un rango correcto? Pues vamos a buscar rangos donde hayan buenas zonas de liquidez, ¿vale? Pues tampoco así cositas, sino marcamos donde haya cierta tendencia o cierto rango. Este es mejor usarlo, el volumen de perfil con rango fijo es siempre, siempre, siempre mejor utilizarlo cuando tengamos rangos. Por ejemplo, aquí dentro de un rango nos es más útil en cierto carácter porque sabemos dónde está ese punto de interés, pero dentro de tendencias también es muy aplicable porque podemos identificar esas autopistas vacías, por decirlo así, y de paso utilizarlo para nuestras operativas, ¿vale? Vamos a ver cómo va lo de la preparación del gráfico. Ya sabes que al entrar tienes que leer siempre en varias temporalidades. Cuando tú entres vas a ver primero el gráfico en 4 horitas, por ejemplo, ves la tendencia general, la revisas, qué viene haciendo, dónde estoy, qué viene haciendo el precio, luego te vas a 1 hora, ya indagas un poco más lo que viene haciendo rápidamente. Cuando identifiques una buena zona, un buen punto, ahí sí te vas por ahí una temporalidad de media hora, 15 minutos, y buscas esas pequeñas confirmaciones de volumen que te dicen, ok, acá hay actividad, acá hay ese rango, ¿no? Entonces, muy atento a esas zonas, que eso igual ya lo agarras de manera intuitiva, lo de preparar el gráfico antes de cada sesión. Esto sí es un protocolo básico. Entonces ya con eso tendríamos claros todos estos conceptos, ¿vale? El volumen profile, el perfil de volumen, el HBN, es mejor utilizarlo siempre en acumulaciones, ¿no? Entonces nos ayuda a identificar también con el HBN, identificamos dónde está esa acumulación. Aparte que el volumen de perfil, ya te dije, es mejor utilizarlo siempre en zonas de acumulación, de distribución, ¿no? El LBN pues lo vemos durante esas tendencias donde identificamos ese desequilibrio del precio, o mejor dicho, esa autopista vacía de baja liquidez donde podemos verlo, ¿no? Entonces, ya viste el spoiler. Vamos a una validación rápida. Instituciones defendieron zona. ¿Cómo va eso? Dirás tú. Te voy a explicar rápidamente cómo pasa eso. Cuando hablamos de absorción de liquidez, la validación clave es responder: ¿las instituciones defendieron zona o no? Vamos a buscar ahorita, como la que vimos ahorita. Aquí tenemos nuestro HBN, LBN, LBN y LBN, ¿vale? ¿Qué significa que instituciones defienden la zona? Es importante identificar cuando el HBN es un nivel redondo, porque el mercado, igual ya te dije, necesita liquidez. Cuando identificamos un HBN, el precio llega ahí. Cuando el precio llega ahí, los institucionales colocan órdenes limitadas gigantes. Los limit buys los colocan en estos soportes reales, en esos lugares. Por ejemplo, justo ahí creo que sí estaba. Vamos a ver si en efecto había cierta zonita institucional ahí. Ellos lo colocan en esos soportes, limit buy en soportes y limit sell en resistencias. Los minoristas, ¿dónde entran? Los minoristas suelen entrar cuando entran con stops o con órdenes de mercado. Esas órdenes pues son absorbidas
por los institucionales, pues que al final se convierte el combustible de ellos. Pero ¿qué hizo el institucional? Ellos entraron con limit buoys en soportes y resistencias. Entonces, así fue como lo hicieron, así fue como se ejecutó ese movimiento. Entonces, el precio no logra avanzar pese a todo el volumen y termina revirtiendo. Entonces, ahí es cuando se da esa ejecución, ese cambio. Entonces, ¿cómo lo validamos? Vemos el pico anormal, nos vemos ubicados aquí en el rango en el perfil de rango de volumen, en el perfil de volumen con rango fijo, y pues aparte con lo que vemos en el gráfico, la acción del precio. Vemos la acción del precio, mechas largas, o mejor dicho las wicks, en zonas, justamente en zonas clave, ¿no? Justamente en zonas clave. Eso es lo que identificamos, ¿no? Entonces, una validación resumida: el pico de volumen en ruptura, no hay continuación sin un rechazo fuerte, también nos dio ese rechazo. Regreso a la zona de HBN, que estaba por aquí, antes del LBN. Y pues obviamente mechazos y rechazos dentro de esa zona. Entonces, con estas 4 piezas podemos decir que ya sabes leer volumen, ya sabes utilizar el perfil de volumen con rango fijo y el volumen de TITS. Así es como funciona aquí en Forex, ¿vale? Entonces, súper sencillo. Con esto quedan clarísimos estos conceptos, ¿vale? Entonces, listo, eso es todo básicamente, ¿vale? Entonces, así súper sencillo. Bueno, entonces, última challenge rápida que podemos hacer para una ejecución. Te preguntas 5 cositas. 1. ¿Hubo liquidez tomada en esa área? Miras, en efecto hubo liquidez. ¿El volumen marcó anomalía? Sí, marcó anomalía. ¿La reacción del precio fue coherente con la absorción y la intención real? Sí, primero dio una fuerza y luego dio la fuerza. ¿El perfil de volumen A respalda la lectura? El volumen con los HBN y los LBN, ¿sí? Y la estructura macro, o sea, 1 hora, 4 horas, está a nuestro favor. Debería mostrar una mechita. Sí. Entonces, con eso tenemos súper claro y hemos identificado una forma de identificarlo, ¿vale? Entonces, con eso ya acabamos, ¿no? Eso es súper sencillo. Entonces, con eso nos queda clarísimo que es la herramienta de perfil de volumen con rango fijo. ¿Qué es? Es una herramienta de TradingView, que está ahí en el TradingView, que nos ayuda. Bueno, en plataformas similares también se muestra cómo se distribuye el volumen en cada nivel del precio. Él no mide barras de precio, simplemente no mide barras de tiempo, simplemente mide el precio. Te dice: a este nivel se ejecutó más actividad. Eso construye el mapa, las zonas donde el mercado realmente está negociando. Y bueno, esas son zonas de interés institucional. Ya con eso pues nos queda claro, ¿vale? El volumen, fuerza del mercado, que es la fuerza del mercado, la liquidez simultánea. Siempre úsalo para confirmar una tendencia. Resumen, vamos a ir a la parte final. Resumito, el volumen es esa fuerza. Siempre úsalo para confirmar esa tendencia, para anticipar esa reversión, para ver cuándo se está agotando la fuerza de una tendencia. Úsalo para validar patrones. Combínalo con la acción del precio, con los soportes, con las resistencias y bueno, esas herramientas de liquidez, pues para ser más profesional a la hora de hacer tu análisis. Cuando veas picos anormales, estás detectando esas instituciones, estás detectando esas manos grandes ahí en el mercado que te dicen: ojo, que acá estamos nosotros. Entonces recuerda que también, recuérdalo, un alto volumen no significa que el precio suba. Un alto volumen significa que hay actividad en ciertas zonas del precio, hay más actividad. Si tú siempre lo ves simplemente volumen, relacionas liquidez, volumen con actividad, relacionas esos dos términos con actividad de personas o actividad del precio, ya lo tienes más
fácil de comprender. Entonces, cuando observes picos anormales, suelen ser indicios de participación institucional, ¿no? Entonces recuerda, alto volumen no siempre significa que sube, significa que pueda que sea, no siempre significa que sea fuerza de porque sí. También alto volumen significa que puede ser una absorción de liquidez o puede ser una distribución ahí dentro de la misma, ¿no? Entonces, esto no es lo básico, esto esto no es lo básico, sino esto es como leer el volumen en TradingView y cómo traducirlo tú en decisiones reales de mercado desde el sentimiento y desde las fuerzas del mercado, ¿no? Entonces, lo que aprendimos fue súper sencillo, súper rápido, o bueno, para mí, pues tú estás aprendiéndolo y realmente no es tan complejo, tal vez se te hace un poco complejo, pero realmente simplemente te expliqué qué es, dónde usarlo, cuándo usarlo, te expliqué los dos tipos de volumen que más utilizo y cuáles son los más fiables para que los que utilizo para apoyar yo mis análisis, ¿no? Entonces ahí te los enseño y ya los tienes tú al alcance de tu mano, ya sabes qué es para que los uses, ¿vale? Entonces el indicador no es solo el volumen no es solo un indicador aislado, sino una forma de leer la fuerza real detrás de los movimientos del precio. Y aunque este volumen no sea el volumen centralizado y real, sabemos que tiene una aproximación de más del 90% en todos sus movimientos. Y sabemos que es real, no nos va a traicionar ni nada de eso, porque él no se basa en mediciones de órdenes de mercado ni precios, sino que él se basa en sus cambios de TITS a la hora de demostrar su representación en el gráfico. Entonces, igual sigue siendo muy efectivo, ¿vale? Él nos sirve para confirmar tendencias, anticipar posibles reversiones, validar patrones técnicos, también revela la participación de instituciones y la absorción de liquidez en momentos clave. Su aplicación profesional, en este caso, simplemente usarlo o para apoyar nuestras estrategias o crear estrategias en base a ellos, implica combinarlos con la acción del precio. Lo combinas con soportes, con resistencias, con contexto en macro. En definitiva, es una herramienta para entender la intención del mercado, ¿vale? Y evitas caer en engaños que atrapan al trader minorista. Entonces, felicidades. Así, a lo largo de estas clases vas a ir adquiriendo pequeños conocimientos que te van a ir dando esa ventaja que cada vez te separa más de un trader minorista y te hace más profesional, ¿vale? Entonces, con esto tenemos súper claro el concepto de volumen, el concepto de lo que viene a ser la liquidez junta. Entonces, la liquidez y el volumen van muy de la mano porque ambos se refieren a lo mismo casi. Pues, con esto tenemos una lectura mucho más avanzada, ¿no? Acerca de la participación de instituciones y personas en el mercado, ¿vale? Entonces, esto igual, al igual que la liquidez, tampoco es que lo vayamos a utilizar mucho para operar, tampoco es que lo vamos a estar utilizando cada vez que abramos el gráfico, pero son cosas y conocimientos que necesitas saber, y así como el anterior y el anterior, son cosas que necesitas saber, perdón por la agresividad del vocabulario, para que no seas un idiota en la pantalla, para que no seas un idiota en el gráfico, en pocas palabras, para que no seas alguien que le pregunta, que por ejemplo puede llegar cualquier otra persona y le pregunta qué es esto y tú no sabes, tú simplemente respondes aquí liquidez, pero realmente comprender el mercado desde tantas perspectivas y puntos nos da una visión muchísimo más amplia a la hora de mejorar análisis, apoyar estrategias, crear estrategias y seguir sistemas que realmente duren y nos mantengan sostenibles a largo plazo en nuestras operativas, ¿vale? Entonces, no tiene por qué ser una liada, un dolor de cabeza, ni tienes que sentir que estás estudiando de más porque estás haciendo realmente lo correcto. Este es el camino correcto, una comprensión realmente avanzada y profunda del mercado desde varios puntos de vista y perspectivas que realmente son validadas y funcionales es lo que a ti te va a posicionar como un trader realmente avanzado, ¿vale? Cuando pases a la sección de estrategias, pues ya vas a empezar a crear tu estrategia o a usar cualquiera de las que está ahí. Y con esos, cualquiera de las dos que hagas, ambas van a funcionar porque sabes que no eres un idiota frente a la pantalla. Entonces, eso es lo que quería que entendieras en esta clase. Ya lo tienes súper claro. Eso es todo, súper claro. El volumen, voz del mercado, dice quién manda, cuánta fuerza hay.
Esos picos altos, esas divergencias, muestran señales de instituciones versus minoristas y ya, la absorción de liquidez es momento para esperar, confirmar, no es para adivinar, ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos a ver esta clase, ya quedó full claro el tema del volumen, ya si quieres te puedes omitir la parte 2, pero en la parte 2 te voy a hablar de unos datos que pues igual te recomiendo no saltártelos. Entonces ya nos vemos en la siguiente clase, clase 16, hasta la próxima.